Bueno, ya habíamos hablado, ¿cierto?, del concepto de farmacocinética, ¿cierto? Sabemos que la farmacocinética se comprende, ¿cierto?, de cuatro etapas, ¿cierto?, que es la absorción, la distribución, ¿cierto?, el metabolismo y la eliminación. Entonces se dieron cuenta de que no es tan simple todo el proceso esquemático, en realidad hay varios procesos dentro de los mismos que tienen que ocurrir y eso es súper importante que los tengan en mente. Pero resulta de que una vez el fármaco está biodistribuido, ¿cierto? O sea, que está biodisponible para poder ser utilizado, este tiene que llegar a un lugar, ¿cierto? Tiene que llegar al lugar para poder ejercer el efecto biológico, ¿cierto? La actividad biológica. Que, no sé, digamos, baja la fiebre, ¿cierto? Va a tener que llegar, ¿cierto? Al centro, al nivel, a nivel hipotalámico, ¿cierto? Para poder dar una señal de que hay que disminuir la fiebre, ¿cierto? La temperatura de núcleo. Y eso es algo que es el mecanismo que se le conoce en este caso, el fármaco. Entonces, de aquí en adelante, vamos a hablar mucho acerca de mecanismos de acción. Y los mecanismos de acción van a ser definidos como el mecanismo, valga la redundancia, que va a tener un fármaco para poder ejercer su efecto biológico. Entonces, eso va a ser gracias a la interacción con algún sistema enzimático, biológico, de segundos mensajeros, ¿cierto? Etcétera. Y eso eventualmente se va a definir como una respuesta biológica. Así que mucho ojo con eso, que es súper importante que desde ahora vayan entendiendo ese concepto. Y ya ahora también vamos a ver otras definiciones de algunas otras cosas. Entonces, el concepto de farmacodinamia, ¿cierto? Se define como esto, el estudio de efectos bioquímicos, ¿cierto? Y fisiológicos que en este caso produce el fármaco en el cuerpo y, por supuesto, los mecanismos de acción, que se los había nombrado ahora. Ahora bien, el entender el mecanismo de acción de un fármaco nos habla acerca del uso racional. El uso racional es simplemente es el uso apropiado, ¿cierto? Adecuado de los fármacos para ciertas enfermedades en dosis determinadas, para cuando correspondan, y también después involucra un concepto económico, ¿cierto? Al menor costo, etcétera. Pero lo importante es saber de que si yo, no sé, tengo un fármaco que va a actuar a nivel cardíaco, ¿cierto? Afectando, ¿cierto? Alguna zona del corazón, vamos a tener que tener algunas consideraciones con eh, pacientes, ¿cierto? Que tengan características cardiológicas, ¿no? Entonces, esas cosas son súper importantes para tener presente. Bueno, los efectos de la mayor parte de estos, al fin y al cabo, va a ser que un fármaco lo que hace en sí es interactuar con un receptor, ¿cierto? Y al interactuar con ese receptor es el momento en el cual el fármaco le da la señal al organismo para decirle lo que tiene que hacer. O sea, para decirle, oye, baja la fiebre, o oye, desinflama, o baja la presión arterial, disminuye el azúcar, disminuye el colesterol, ¿cierto? Mata la infección, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Tiene que pasar por un proceso de ese tipo y cuando hablamos del complejo o cómo es la interacción que va a generar este fármaco con el receptor, tenemos que entender primero tenemos que saber qué es un receptor. Y un receptor se localiza en la superficie celular, pero muchos pueden estar distribuidos en otras zonas de la célula. Entonces, el concepto de la teoría fármaco-receptor es completamente similar, ¿cierto?, a la teoría, en este caso, enzima-sustrato, ¿cierto?, que les enseñaban en bioquímica, ¿cierto? La teoría enzima-sustrato, al fin y al cabo, va a tener un concepto de velocidad en la cual va a ocurrir esa unión de la enzima con el sustrato para generar un producto. Y en este caso es lo mismo, el fármaco con el receptor van a tener velocidades en las cuales se van a unir, las concentraciones van a estar también relacionadas, la afinidad, que es un tema, la potencia, ¿cierto? Y por supuesto ya después vemos otras cosas como la eficacia, etcétera. Pero es súper importante saber de que el receptor va a ser una estructura que va a estar disponible y va a tener características específicas para poder reconocer a ciertos fármacos y va a permitir que estos se unan a este receptor para poder traducir esa unión
en una serie de segundos mensajeros que eventualmente van a generar una respuesta biológica. ¿Ok? Y por supuesto, dentro de los receptores más comunes y más conocidos, tenemos a las proteínas. Las proteínas, al fin y al cabo, son digamos, la clave dentro de todo lo que es el sistema de receptores para todos estos procesos farmacológicos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les puse un dibujo de la membrana plasmática que tenía diferentes proteínas? Esas eran básicamente, en este caso, proteínas receptoras. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ellas y tratar de entrar un poco en el tema. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos cuando hablábamos o cuando les contaban a ustedes de fisiología de membrana? En la fisiología de membrana, ¿cierto? Siempre nos decían de que habían una bicapa lipídica, y esta bicapa lipídica, a su vez, ¿cierto? Tenía a través, ¿cierto? Entrecruzando esta bicapa, proteínas, ¿cierto? Y proteínas que, por supuesto, si bien podrían tener características estructurales, o sea, que ayudan un poco a la rigidez de la misma pared celular, ¿cierto? La membrana, también muchas de ellas, y prácticamente, bueno, la gran mayoría, tienen otras funcionalidades, ¿cierto? Pueden ser receptoras. Pero algo súper interesante, ¿cierto? Ahí está la descripción de lo que es la bicapa lipídica, y sabemos que a nivel celular tenemos un exterior con concentraciones altas de sodio y un interior con concentraciones altas de potasio. Pero si nosotros, por ejemplo, llegamos y tomamos una de estas, ¿cierto? De estos dibujitos, estas que nos enseñaban que eran estas cabecitas con dos patitas, ¿cierto? Que eran estos circulitos, que eran los fosfolípidos, y ampliamos, al fin y al cabo, la visión, la vista de ese fosfolípido, nos vamos a encontrar con esto, ¿cierto? Que tienen una cabeza, un fragmento central y una cadena hidrófoba. ¿Qué se traduce a esto? Al mono feo que está acá, ¿cierto? La cabeza y la cola. Pero, y siempre nos dijeron de que la cabeza tenía características polares porque era soluble en agua, mientras que en las colas, ¿cierto? Tenían características eh, hidrófobas, ¿cierto? O lipófilas, ¿cierto? Porque eran afines a las grasas, si se dan cuenta, son solamente carbonos, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, y por el tipo de fuerzas intermoleculares iban a tener mayor afinidad, ¿cierto? Con sustancias de características grasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos una visión un poco más llevada a la química orgánica, a lo que realmente representan estas cabecitas con colitas, nos vamos a encontrar con este tipo de moléculas que están acá, en donde encontramos, ¿cierto?, una cabeza polar, porque están con cargas positivas, y normalmente estas cargas son solubles, ¿cierto? Tenemos un fragmento central, que todos lo comparten, y después tenemos una cadena, que serían las colas, y esas colas van a estar distribuidas de ciertas formas, algunas sí, algunas no, pero básicamente son muy similares. El tema que aquí genera cambios, ¿cierto?, es la primera porción, que es la cabeza. Entonces, dependiendo de ese tipo, ¿cierto?, de porción que va a existir sobre, en este caso, el fosfolípido, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de aminoácidos, como por ejemplo la fosfatidilcolina, ¿cierto?, que va a tener relación directa con estructura de la misma membrana, y también estas mismas van a dar origen a otras sustancias, como en este caso la liberación de la colina para la síntesis de la acetilcolina, que es un neurotransmisor del sistema parasimpático, y ustedes lo deben saber. Por otro lado, tenemos la fosfatidiletoanolamina, que también forma parte de las proteínas, o sea, de la membrana plasmática, ¿cierto? La membrana celular, y tiene características, ¿cierto?, estructurales. Y después, por otro lado, tenemos el fosfatidilinositol, y este inositol va a dar origen y va a servir también para la obtención de algunos segundos mensajeros, como el inositol trifosfato, ¿cierto? Eh, el difosfatidilinositol, etc. Y un montón de derivados que al fin y al cabo están regulando, ¿cierto?, segundos mensajeros a nivel intracelular para la liberación, por ejemplo, del calcio. Y por último tenemos a la fosfatidilcerina, ¿cierto?, que nos va a dar origen, ¿cierto?, a la serina, que de por sí va a estar involucrada en la síntesis de algunas sustancias excitatorias del sistema nervioso. Entonces, si se dan cuenta, no es un hecho como eh, no es casualidad, ¿cierto?, que ciertas sustancias estén ahí. Todas tienen una lógica de existir y tienen un porqué, y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Entonces, claro, ahí uno trata de entender
las cosas que se encuentran, los misterios que se encuentran detrás de la farmacología, ¿cierto? Y la bioquímica. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta el hecho de que existen estos fosfolípidos, resulta de que dependiendo del tipo de fosfolípidos que nosotros vamos a tener en la membrana, estos van a permitir que ciertas proteínas estén cercanas a ciertos fosfolípidos. Y eso va a generar, al fin y al cabo, estas características de diferentes tipos de receptores que nosotros vamos a poder considerar como blancos terapéuticos para los fármacos. ¿Ok? El concepto de receptor, ustedes van a encontrarlo en la literatura como una diana biológica, una diana terapéutica, un blanco terapéutico, ¿cierto? Un receptor, un blanco terapéutico, etcétera. Creo que ya lo había dicho. Pero bueno, al fin y al cabo, ese concepto es algo que ustedes van a leer mucho y vamos a comentar acerca de eso bastante. Entonces, si hablamos de dianas terapéuticas o receptores o diferentes tipos de blancos terapéuticos donde podrían, en este caso, estar interactuando los fármacos, eh, repetir la idea de, no, a ver, tú, por ejemplo, para poner todo de una forma más simple, yo, por ejemplo, digamos que tengo este cacharro de los audífonos, ¿cierto? Digamos que este cacharro de los audífonos es un receptor, ¿ok? Un receptor, ¿cierto? Tiene unas porciones con forma específica y esta proteína que está acá va a tener ciertas características y va a estar en una membrana, que va a tener ciertos fosfolípidos. Y esta proteína que está acá, lo que va a hacer es permitir la unión de un fármaco que va a tener una estructura, uy, se me cayó el fármaco, va a tener una estructura definida y se va a unir directamente acá. Cae y encaja perfectamente. Y al encajar va a generar un efecto. Entonces, normalmente a esto, si bien es un receptor que va a tener ciertas características, va a poder también ser reconocido dentro de un sistema como una diana terapéutica, ¿cierto? Un blanco terapéutico. ¿Cuál va a ser tu blanco terapéutico? No sé, en este caso, un fármaco para bajar la presión. ¿Cierto? El blanco terapéutico va a ser algún receptor relacionado con los mecanismos de disminución de la presión. ¿Cuál va a ser tu blanco terapéutico, por ejemplo, para producir disminución de la inflamación? Ah, tu blanco terapéutico va a ser alguna enzima que va a estar encargada de disminuir la síntesis de sustancias proinflamatorias. ¿Ves? Entonces, ese concepto tienen que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando hablamos de dianas terapéuticas es un abanico de diferentes zonas donde un fármaco podría interactuar. Entonces, fíjense, las dianas terapéuticas, quedó claro, un poco más claro, Paula, ¿no? Paula, con muchas A. Sí, profe. Ya. Muy bien. Entonces, una de las, en este caso, de las dianas terapéuticas clásicas son los lípidos. Los lípidos de membrana celular pueden ser blancos terapéuticos para ciertas sustancias. Por ejemplo, las proteínas, que es donde encontramos el mayor grupo, aquí encontramos a las proteínas receptoras, que son las proteínas en este caso, que son las que, exactamente este modelo, que tenga una proteína y permite la unión de un fármaco, ¿cierto? Y por otro lado vamos a tener enzimas que también van a servir de receptoras. Les pongo dos ejemplos para diferenciar estas dos. Por ejemplo, a ver, el propranolol, ¿cierto? El propranolol es un, digamos, un antihipertensivo que se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial de forma muy general, pero se usa para otras cosas también. Actúa sobre un receptor, ¿ok? Actúa sobre un receptor específico, ¿ok? Que se encuentra a nivel cardíaco. El receptor, en este caso, bueno, en particular son los receptores beta, que se encuentran a nivel del corazón. Entonces, resulta de que el compuesto va a llegar sobre ese receptor y va a generar el efecto. Mientras que hay otras moléculas, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, como la aspirina, no actúa sobre un receptor, actúa inhibiendo una enzima, y esa enzima se llama ciclooxigenasa 1. Entonces, se dan cuenta, tanto una enzima como una proteína receptora pueden ser blancos terapéuticos, pueden ser receptores las dos, ¿ok? Pueden ser la zona en la cual va a llegar el fármaco. Proteínas transportadoras, los antidepresivos nuevos que existen, como por ejemplo, bueno, nuevos que son los que se usan ahora, como por ejemplo la fluoxetina, la sertralina y todos estos compuestos que hoy en día se usan mucho, actúan sobre proteínas transportadoras a nivel de las terminaciones nerviosas
de ciertas neuronas que liberan ciertos neurotransmisores que están encargados del control del estado del ánimo. ¿Okay? Entonces se dan cuenta sobre proteínas estructurales, y estas son súper específicas, como por ejemplo la tubulina. La tubulina es una proteína que está encargada directamente de todo lo que está dentro del proceso de replicación celular, ¿cierto? Y hay algunos antitumorales, anticancerígenos, así como también algunos antivirales que actúan inmediatamente sobre esto, porque, y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si tú tienes una célula cancerígena, tú lo que no quieres con esa célula cancerígena es que se siga reproduciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le vas a echar? Le vas a poner un fármaco que evite su reproducción celular, y de esa forma tú mandas un fármaco que inhibe la tubulina, que es una proteína que va a estar encargada de generar, en este caso, la, eh, la separación celular, ¿cierto? La división celular. Entonces, se dan cuenta, tienen mucho sentido algunos mecanismos. Por otro lado, tenemos ácidos nucleicos que también pueden ser blancos terapéuticos, como por ejemplo el ADN, ahí encontramos antivirales, ¿cierto? Fármacos para el tratamiento del cáncer en particular, ¿cierto? Algunos antibióticos. En el caso del ARN también encontramos, por ejemplo, antivirales de uso común, ¿cierto? Los tratamientos del VIH, que actúan también a nivel de ese tipo. Muchos, en este caso, tratamientos oncológicos que actúan a nivel del ADN y el ARN modificando ciertas características del mismo. Y por otro lado ya tenemos carbohidratos, por ejemplo, algunos carbohidratos de superficie celular también se pueden ver afectados por algunos fármacos, antígenos y reconocimiento de moléculas, ¿cierto? Eh, Sistemas, ¿cierto?, de inmunoglobulinas que hoy existen para ciertos tratamientos de algunas enfermedades, Guillain-Barré, ¿cierto? Y un sinfín de otras, digamos, deficiencias, ¿cierto?, que algunas personas puedan estar teniendo, ¿cierto?, esclerosis, etcétera. Bueno, dicho eso, hay un montón de receptores entonces, tenemos un montón de vías por donde ciertos los fármacos podrían estar actuando. Entonces, si es que yo llego a hacer una representación general de una forma más bonita, yo podría decir que voy a tener mi célula, ¿cierto? Voy a tener mi membrana y voy a tener una proteína que atraviesa esa membrana. Y esa proteína va a tener una pequeña, digamos, una pequeña zona, ¿cierto? Que va a permitir la unión, ¿cierto? De una molécula en esa zona. Y al unirse, se va a generar una serie de respuestas o modificaciones en la estructura que van a generar un sinfín de potenciales respuestas. Una de ellas es la producción de segundos mensajeros para poder generar efectos, en este caso celulares. Otro, ¿cierto?, sería la traducción de señales para poder, en este caso, actuar a nivel nuclear y poder generar una respuesta a nivel de, oye, la síntesis del ADN de las nuevas células que no salga mal, una cosa así. Y después tenemos ya actividades a nivel del citoesqueleto, como a nivel estructural. O sea, si se dan cuenta, el simple hecho de que se una un ligando, ¿cierto? Un fármaco en particular a una proteína que reconozca ese fármaco, nos puede dar un sinfín de señales, señalizaciones que se les llama. Entonces creo que se den cuenta acá una cantidad de un listado, ¿cierto?, de algunos ligandos y receptores que existen en nuestro organismo que están libres para poder, en este caso, permitir la unión de ciertas sustancias. Entonces tenemos, qué sé yo, la adenosina, el ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, la histamina, ¿cierto?, relacionada con las alergias, el sueño, 5-HT, que es la 5-hidroxitriptamina, o también conocida como serotonina, que tiene que ver mucho con el estado del ánimo, ¿cierto? Tenemos ya un sinfín de sustancias, ¿cierto? Se dan cuenta que están de una forma u otra dando vuelta, interactuando, para poder generar las características que nosotros tenemos como seres humanos, ¿cierto? Del diario vivir, de dormir, de despertar, de poder tener un ciclo del sueño, un estado del ánimo, un estado de humor, ¿cierto? El poder, en este caso, controlar nuestra presión arterial, temperatura, eh, etcétera, ¿ok? Se dan cuenta, todo eso funciona gracias a sustancias que se están uniendo a ciertos receptores y generan efectos basados en estos tres mecanismos que están acá. Entonces, de forma general, lo que les podría explicar. Bueno, resulta de que esto que vimos anteriormente de las diferentes respuestas, se les conoce como respuestas funcionales. Y esas respuestas funcionales son modificaciones, ¿cierto?, de los movimientos de iones que van a estar modificándose y moviéndose de un lado para otro a nivel de las membranas,
que van a tener asociados potenciales bioeléctricos, ¿cierto? Entonces resulta de que un receptor normalmente podría estar relacionado a un canal iónico. Y aquí entramos de nuevo y retrocedemos, ¿cierto?, a lo que es la fisiología humana, ¿cierto?, general, donde nos hablaban acerca de, ¿cierto?, los canales iónicos, ¿cierto?, y por supuesto algunos tipos de proteínas receptoras, y supongo que les habrán enseñado acerca de los tipos de proteínas G, los canales iónicos, ¿cierto?, todo lo que es la fisiología de membrana y todo lo que está asociado a la fisiología de membrana. Y ese tipo de cosas ya ahora las tienen que tener extremadamente claras porque les vamos a dar un uso y vamos a tratar de entender cómo usar esos conceptos que ustedes aprendieron ahora. ¿Ok? Entonces resulta, fíjense, cambios en la actividad de muchas enzimas y al fin y al cabo en el sistema, van a afectar, ¿cierto?, al receptor y modificando o generando algunos tipos de reacciones intracelulares que eventualmente van a estar involucradas en la producción del efecto farmacológico, ¿cierto?, o el efecto biológico que estamos buscando. Entonces hay también modificaciones en la producción o estructura de algunas proteínas, receptores con algunos poderes de, en este caso, generar transcripción de señales, como les comentaba, de algunos receptores que te podrían actuar a nivel nuclear de una célula. Y cualquier cosa que actúe a nivel nuclear de una célula va a generar ya un cambio un poco más complejo, ¿cierto? Y esas cosas también son súper importantes. Y de ahí viene la importancia de ciertas sustancias y, en este caso, lo delicados que pueden ser ciertos tratamientos. Y eso hay que tener mucha conciencia. Bueno, para explicar de forma mucho más simple o esquemática cómo funciona esta famosa teoría fármaco-receptor, nosotros vamos a basarlo en esta lógica que aparece en la figura A, que es el primer monito que aparece acá. Entonces, fíjense, tenemos una membrana, una bicapa lipídica, y vamos a tener una proteína, ¿cierto?, que va a estar atravesando, ¿cierto?, esta barrera, ¿cierto?, esta barrera lipídica. Y resulta de que esa proteína va a tener un sitio de unión específico para un fármaco, ¿ok? Y este fármaco, una vez que se une acá, va a generar cambios conformacionales y va a dar una traducción de señales. Y esa traducción de señales va a llegar a un efector, que puede ser un segundo mensajero, y luego generar un efecto. Eso es lo que normalmente esperaríamos de cualquier cosa, ¿cierto? Algo para bajar la fiebre o cualquier cosa, ¿sí? Pero, a ver, una pregunta. ¿Se puede decir que la proteína arrastra al fármaco hacia él? No sé si arrastrarla, pero resulta, ya vamos a comentar sobre eso, porque resulta que las proteínas, ustedes saben cómo están las proteínas definidas en el espacio, ¿cierto? Las proteínas no son planas, las proteínas son estructuras globulares que están en tres dimensiones en el espacio. Tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y al fin y al cabo, cuando generan su estructura espacial, es como un rosetón que está ahí en el espacio, pero resulta de que hay muchos residuos de aminoácidos. Y esos residuos de aminoácidos, que son los grupos R, ¿se acuerdan de los aminoácidos cuando se los enseñaban? Esos residuos de aminoácidos van a permitir generar algunas fuerzas intermoleculares, perdón, entre el fármaco, que va a tener ciertas características estructurales y se va a poder unir con esos, digamos, esas fuerzas intermoleculares con la proteína o los residuos de la proteína. Y a eso, ese es como el encaje, al fin y al cabo. Entonces, claro, o sea, de que pueda arrastrarlo, yo diría que más bien el fármaco está diseñado de una forma que es tan afín a esa estructura proteica que el fármaco solo debería llegar ahí. Porque el fármaco va a reconocer el lugar donde es aceptado, por decir, es como la forma más lógica de poder entenderlo. ¿Ok? Eso es como una visión más simple, por comentarlo de una forma u otra. Bueno, por otro lado, sí, quedó claro, ¿no? ¿Se entiende más o menos el concepto? Ya. Entonces, lo que les comentaba al principio era la idea, ¿no? General, de que llega un fármaco, se une y genera un efecto. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces, un fármaco puede llegar, se va a unir un receptor, y este nos va a dar señales para dos efectores diferentes. Y nos va a generar dos efectos diferentes. Y eso es muy común hoy en día. Hay muchos fármacos que tienen más de un efecto. El caso del propranolol, como les comentaba, tiene un efecto que por un lado va a estar actuando sobre un receptor y va a generar disminución de la presión arterial,
pero a la vez podría también actuar sobre un receptor a nivel pulmonar y producir broncoconstricción. Y eso podría generar un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay modificaciones, ¿cierto? Con respecto a la dosificación, ¿cierto? La cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es súper importante. Basado como en lo mismo, viene una tercera idea en la cual vamos a tener un fármaco, ¿cierto? Un fármaco X, que va a estar este azul, pero que este va a tener la capacidad de poder unirse a dos receptores completamente diferentes porque van a existir estas características que van a permitir que el fármaco se pueda unir a esos receptores. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a generar dos efectos completamente diferentes, ¿ok? Y eso al final también te da un valor agregado al momento de conocer un poco más acerca de los mecanismos de acción de los fármacos. Por eso es súper importante que eso lo tengan súper claro, cuáles son las características de los mecanismos de acción de ciertos fármacos, ¿ok? Bueno, ya que lo que preguntaba Siri con respecto a la proteína arrastra al fin y al cabo el fármaco, lo que les decía yo, acá pone receptores como blancos terapéuticos, el famoso sitio de unión. Entonces el sitio de unión se define como un sitio en la superficie del receptor, de la proteína, ¿cierto? Que va a aceptar y va a unir al mensajero, contiene aminoácidos que va a permitir la unión y no ocurre ningún tipo de reacción catalítica. Porque al ocurrir una reacción catalítica van a haber involucrados, ¿cierto? Ya sean minerales o algunos otros tipos de modificaciones estructurales que no deberían ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo vemos de una forma muy como simple, de nuevo, nosotros vamos a tener una proteína, ¿cierto? Y esa proteína va a estar enrollada sobre sí misma en el espacio, de forma tridimensional, etc. Pero si lo llevamos, esta zona, ¿cierto? Va a generar un centro activo, si lo llevamos de una forma más simplista, vamos a tener eso, que va a ser una enzima, que va a tener un hueco, ¿cierto? Un saco, que va a permitir la unión de alguna sustancia, y a eso lo vamos a conocer como centro activo. Pero si yo hago un acercamiento con microscopio, por decirlo así, yo voy a ver que en toda esa porción de la hendidura que hay acá, que es de esta proteína, lo que yo voy a ver son residuos de diferentes aminoácidos. Aquí, por ejemplo, una histidina 195, una arginina, y aquí podemos ver los diferentes residuos de aminoácidos que puedo suponer que en algún momento se los enseñaron. ¿Qué es lo que va a pasar? El fármaco va a llegar, se va a poner en la mitad, ¿cierto?, de este centro activo, y al ponerse ahí va a generar diferentes uniones, ya sean enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, ¿cierto? Y eso va a permitir que el fármaco se mantenga en esa zona como si fuese reconocido, ¿cierto?, por estas proteínas. Así funciona más o menos esta historia. Bueno, la misma historia que les comentaba anteriormente, pero ahora un poquito ya metiendo otro concepto, que si yo, por ejemplo, tengo un mensajero, un fármaco, y se va a unir a un receptor, tienen que darse cuenta de que este receptor va a tener un otro sitio de unión. Oh, disculpen, otro sitio de unión a nivel de la porción intracelular. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparecen las famosas proteínas G, y ustedes conocerán las proteínas G, ¿cierto? Se las nombraron, se las enseñaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el fármaco, se une al receptor, y lo que hace, al fin y al cabo, el receptor es generar un tipo de señalización a este complejo proteico, que lo que va a hacer es unirse a ese complejo, tanto como el fármaco como el complejo proteico. ¿Qué es lo que ocurre? El... Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo del sitio de unión intracelular que se me pegó el internet? No, no escuché Ya, bien. resulta Por de favor. que dice el sitio de, o sea, tú vas a tener, si te das cuenta, un sitio de unión para el fármaco, ¿no? Se va a unir acá, pero por dentro de la célula, ¿cierto? Esto por fuera, por dentro de la célula también va a haber otro sitio de unión. Pero ese sitio de unión va a ser para un segundo mensajero, que va a ayudar un poco a que empiece a generar una respuesta biológica una vez que se une el fármaco al receptor. Entonces, si te das cuenta, se une el fármaco acá y a la vez se activa este sitio de unión para que se una este sistema proteico, que es el sistema de la proteína G, y ustedes, como bien saben, la proteína G, una vez que ocurre cualquier tipo de reacción intracelular, lo que hace es desdoblarse, se separa en dos porciones, y una de estas porciones va a ir a avisarle a otro sistema enzimático, que va a ser un segundo mensajero, que genere un cambio de A a B.
que sería en este caso un efecto biológico. Entonces, eso hay que tenerlo extremadamente claro porque, al fin y al cabo, el sistema de la proteína G es lo que nos va a nosotros a definir si es que, en este caso, vamos a estar obteniendo lo que nosotros estamos buscando de forma general. Bueno, vamos a hablar un poco de estructura de receptores para poder ya definir un poco los tipos de receptores que existen y cuáles son algunas características que puedan tener y, por supuesto, dar algunos ejemplos. Bueno, vamos a tener en la naturaleza, existen una cantidad tremenda de receptores, diferentes tipos, familias, etcétera, y eventualmente con el paso del tiempo ustedes los van a ir conociendo, que es la idea. Entonces vamos a tener receptores relacionados a canales iónicos, voltaje dependientes, ¿cierto? Como calcio, sodio, potasio, otros asociados a un receptor, como el cloruro con el ácido gamma aminobutírico o GABA, y vamos a tener también enzimas transportadoras, como sodio-potasio ATPasa, la proton ATPasa, que son también blancos terapéuticos, ¿ok? Por ejemplo, la sodio-potasio ATPasa es un blanco terapéutico que está relacionado, por ejemplo, con algunos fármacos que actúan a nivel cardíaco, y la protona ATPasa está relacionada con fármacos que actúan a nivel del estómago, como por ejemplo el omeprazol, ¿ok? Y por otro lado tenemos los asociados al receptor de cloruro y el receptor GABA, como por ejemplo todos los depresores del sistema nervioso central actúan en esa vía, y ya un sinfín de otras cosas. Tenemos, por supuesto, receptores acoplados a proteína G, y aquí vamos a encontrar familias larguísimas de receptores, donde si bien ustedes en la literatura van a encontrar muchos nombres, muchas características, no es de prioridad que se memoricen todos esos tipos de receptores, pero sí conozcan cuáles son las funcionalidades que tienen a nivel fisiofarmacológico. Entonces encontramos los receptores adrenérgicos para en este caso adrenalina, noradrenalina. Tenemos para los receptores muscarínicos para la acetilcolina, ciertos receptores histaminérgicos para la histamina, y vamos a tener receptores serotoninérgicos para la serotonina. También están los receptores dopaminérgicos para la dopamina, y así existen un sinfín de otros. Tenemos proteínas transportadoras, sistemas de recaptación de aminas. Estos sistemas normalmente son conocidos como para las sustancias antidepresivas, fármacos antidepresivos. Inhibidores de la recaptación de serotonina se llaman esos fármacos. Entonces, estos actúan sobre una proteína que está transportando serotonina para, en este caso, evitar que esa serotonina se degrade. Esto lo que hace es aumentar los niveles de serotonina a nivel intracelular para que la persona aumente el estado del humor, que es más o menos el mecanismo. Y después tenemos receptores nucleares, por ejemplo, para sustancias como glucocorticoides antiinflamatorios, ¿cierto? Mineralocorticoides, que están relacionados con todo el metabolismo cardíaco a nivel renal, la regulación de la absorción de sales y agua. Por otro lado, hormonas tiroideas, ¿cierto? T3, T4, como la glándula tiroidea es, en este caso, una zona específica donde se llevan a cabo estos procesos de síntesis y obtención de hormonas que regulan todo el metabolismo basal, ¿cierto? Y, por supuesto, sustancias inductoras del metabolismo de otros fármacos, ahí como por ejemplo en relación al citocromo P450, que también de una forma u otra podrían estar considerados como receptores en algunos casos, pero es muy poco, digamos, utilizado, digamos, ese modelo. Y si lo llevamos todo a nivel gráfico, lo que más vamos a encontrar en la naturaleza de los fármacos, ¿cierto?, van a ser receptores acoplados a proteína G. Ustedes, puedo suponer que vieron esto en fisiología, en donde sabían de que un receptor que está acoplado a proteína G es un heptámero, porque fíjense, tiene 7 porciones que están atravesando la membrana, y va a tener una porción proteica en la porción interna de la célula, que va a estar subdividida en tres zonas, alfa, beta y gamma, ¿cierto? Y resulta de que una vez que se une un ligando, en este caso al receptor, por esta relación, ¿cierto?, que habíamos hablado del centro activo, que va a tener ciertas características, bueno, se desdobla alfa de beta y gamma, y alfa va a generar una secuencia de aparición
de segundos mensajeros, ¿cierto? Como en este caso el diacilglicerol, el inositol trifosfato, el AMP cíclico y un sinfín de otros tipos de sustancias que van a estar regulando internamente la célula para poder traducir eso en una respuesta biológica. Y eso es súper importante que lo tengan claro. Y esto es más bien un repaso, porque esto lo deberían conocer. Entonces, si quiero dar ejemplos de algunas generalidades de tipos de receptores de estas características, vamos a tener los receptores adrenérgicos alfa y beta. Entonces, los tipos de receptores adrenérgicos son receptores específicos para la noradrenalina y para la adrenalina, ¿cierto? En donde vamos a dividirlos en alfa y beta, pero resulta de que en la naturaleza y en nuestro organismo en particular, vamos a tener que los receptores alfa y beta a su vez se van a subdividir en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, y a la vez los subtipos de los subtipos. O sea, los alfa 1 y alfa 2, ¿cierto? Van a tener algunas otras subdivisiones para mejorar especificidad, mientras que todos estos receptores, independientes del tipo, subtipo, etcétera, son acoplados a proteína G. Entonces, fíjense, vamos a tener el receptor, ¿cierto? Con su zona de unión, el fármaco llega, hace lo suyo, activa la proteína G, se desdobla la proteína G, y esta va a ir a dar con un efector, ¿cierto? Y este efector va a permitir, en este caso, la ciclación de la AMP para formar AMP cíclico. Y después, dime. Disculpe, ahí es donde tiene que ver la glucoproteína alfa 1 ácida, ¿o no? No, porque la glicoproteína alfa 1 ácida es una proteína transportadora. Entonces tiene otras características y probablemente tiene unas zonas de reconocimiento de moléculas que funcionan de una forma totalmente diferente. Porque es una proteína globular. Entonces, Okay. estas son proteínas receptoras. ¿Okay? Entonces, pero se tiene más o menos la diferencia que puedan existir entre unas y otras. Y te das cuenta de que una vez que se produce esto, ¿qué va a pasar? Va a activarse un mecanismo de fosfoquinasas, ¿cierto? Y esas fosfoquinasas van a permitir fosforilación y un efecto. Mientras que por otro lado, vamos a tener otro sistema de proteína G en el cual va a llegar el fármaco, se une al receptor y el sistema de proteína G se desdobla. La porción alfa se va a unir a la fosfolipasa C y la fosfolipasa C va a poder generar varios mecanismos. Uno es activar en este caso el diacilglicerol para que pueda activar la fosfoquinasa C, que de una forma u otra nos va a entregar un resultado o un efecto, siempre y cuando, una vez que se una la fosfolipasa C, se active la liberación del inositol trifosfato, que le dice al retículo endoplásmico que libere calcio. Y una vez que el calcio está liberado, la fosfoquinasa C va a poder recién generar un efecto. Y todo esto es algo que ocurre siempre, a cada rato, en cada instante. Y esto es algo que a ustedes se lo tenían que haber enseñado en fisiología. Bueno, en la traducción de señales, los tipos de receptores que analizamos anteriormente, como los adrenoreceptores alfa 1, tienen en este caso un mecanismo de generar inositol trifosfato y diacilglicerol, este de acá abajo. Los adrenoreceptores alfa 2 inhiben la producción del AMP cíclico, que serían los que están acá, y los adrenoreceptores beta 1, beta 2, beta 3 lo que hacen es generar AMP cíclico, que es completamente diferente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde se encuentran los receptores alfa, ¿cierto? Los alfa 1, alfa 2, alfa 3. Bueno, la misma historia acá, pero solamente para dejar un poquito claro, es de que, por ejemplo, los receptores alfa 1 se encuentran en uniones musculares, ¿ok? Mientras que los receptores alfa 2 se encuentran a nivel neuronal, a nivel postsináptico del sistema nervioso, ¿cierto? Y particularmente los beta, en el caso de los beta 1, producen estimulación de por sí solo, ellos. Y por otro lado están los beta 2, que lo que hacen, se encuentran, bueno, generan relajación, y estos se encuentran a nivel bronquial y a nivel del músculo uterino. ¿Ok? Y por ahí están los beta 3, que hoy en día siguen siendo misteriosos, porque los beta 3 lo que hacen es causar lipólisis en el tejido adiposo. Entonces hay algunos fármacos que se usan, y yo creo que los habrán escuchado, como los famosos quemadores de grasa, por ejemplo, los lipotrópicos, los termogénicos y todo ese tipo de sustancias que dicen actuar sobre esta vía, pero los mecanismos aún están un poco desconocidos porque hay muchas otras cosas involucradas. Bueno,
Por otro lado, a modo de ejemplo, tenemos los receptores muscarínicos para acetilcolina del sistema nervioso parasimpático. Los anteriores eran, en este caso, adrenérgicos, que son alfa-beta, que son relacionados al sistema nervioso simpático, ¿ok? Entonces, el caso de los muscarínicos, fíjense, la muscarina, que se encuentra presente en la naturaleza, se va a unir o puede generar la misma actividad que genera la acetilcolina, que es el neurotransmisor endógeno que nosotros liberamos, en este heptámero, ¿cierto? De la misma forma, va a generar el desdoblamiento y segundos mensajeros. Así como puede tener otro tipo de mecanismos, el tipo de receptor muscarínico M2, que en vez de tener un sistema tan complejo como los otros, va a simplemente tener un canal iónico que va a permitir el flujo, ¿cierto?, de algunos iones de un lado al otro. Y eso eventualmente se va a traducir en una señal y en un efecto farmacológico. Bueno, por ahí tenemos... Profe, Dime. ¿puedes repetir la parte en donde la alfa 1, el 2 y la beta 1 y 2 eran parte del sistema parasimpático o nervioso? No, a ver, los receptores, a ver, para que les quede claro, los Por favor. receptores alfa, beta, o sea, en este caso alfa 1, alfa 2 y todos los subtipos de ellos, ¿cierto? Y beta 1, beta 2 y beta 3, pertenecen y se encuentran distribuidos en el sistema nervioso simpático, en donde se libera noradrenalina, ¿ok? Y eso ¿qué quiere decir? De que la noradrenalina y la adrenalina van a actuar sobre los receptores alfa y beta, particularmente, sistema simpático. Mientras que los receptores, en este caso muscarínicos, M1, M2, M3 y otros, van a ser específicos, valga la redundancia, para la acetilcolina y sustancias similares del sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Entonces, esa es como la gran diferencia. Y eso es fisiología, esto lo pueden repasar netamente de pura fisiología. Yo ahora le estoy hablando de pura fisiología humana. Me preguntan por acá por el libro del Castells. El libro de Castells es bastante generalizado, la verdad que te da bastantes ideas generales, pero yo también les pasé el famoso, no sé si el Goodman y Gilman, ese libro es súper, es muy lleno, está muy lleno de información, es mucho más específico, más molecular, y la verdad que puede dar para esta primera parte, para que tengan una idea general de cómo funciona todo, leer el primer capítulo. Ahí podría ser interesante, pero hay mucha información, entonces igual hay que saber filtrarla de una forma u otra. Castells va al grano, ¿ok? Y farmacología en esquemas, el mismo nombre lo dice, es muy esquemático, así que igual puede funcionar. ¿Quedó claro lo que te comenté recién, no? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Repásenlo, a ver, insisto, repasen fisiología, porque esto ya lo deberían saber, lo deberían conocer, ¿ok? Que es pura fisiología humana. Aquí, ahí farmacología yo no he dicho casi nada, todo esto es fisiología. Bueno, resulta de que existen también otros tipos de receptores que no están acoplados a proteína G, sino que están acoplados a canales iónicos. ¿Y qué quiere decir? De que resulta, va a llegar un fármaco en particular y se va a unir a alguna porción del receptor, y el receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir aumentar el flujo a ciertos iones. Aquí vemos el ejemplo específico de los receptores GABA, que son los receptores del ácido gamma-aminobutírico. El receptor del ácido gamma-aminobutírico lo que hacen es aceptar al ácido gamma-aminobutírico, ese receptor, y una vez que tú lo aceptas, o el receptor lo acepta, el canal se va a abrir y va a permitir el flujo de los iones cloruro, y de esa forma se va a hiperpolarizar esa membrana con iones cloruro, y el cloruro está reconocido como un depresor del sistema nervioso. Entonces, ¿qué sustancias van a producir depresión del sistema nervioso? Ahí están los monos, estos diagramas, ¿cierto? El alcohol genera depresión del sistema nervioso. En una primera etapa no, genera euforia. Después llega una meseta y después todo el mundo está ahí, somos amigos, no somos amigos, bla, 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 lo que sea, ¿no? Depresión del sistema nervioso. Tenemos el fenobarbital, que es un barbitúrico, que también es un depresor del sistema nervioso, y aquí mucha gente lo conocerá, lo habrá escuchado, el famoso diazepam, que es un depresor del sistema nervioso. Este de acá
también es un derivado hoy en día que se usa para producir sueño, hipnosis, y el meperobramato ya no se usa hoy en día como relajante muscular. Pero, si se dan cuenta, es otro tipo de receptores, para que también vayan teniendo una idea general. Yo ahora se los voy nombrando de forma general porque después por familia y por fármacos y grupos vamos a ir viendo diferentes blancos terapéuticos, que pueden ser receptores o pueden ser enzimas, pueden ser proteínas, pueden ser diferentes cosas, ¿ok? Pero esta es como la generalidad. Por otro lado, tenemos algunos receptores voltaje dependientes que van a requerir igual la unión de un ligando para que estos se abran y permitan el paso de diferentes tipos de iones. Puede ser sodio, ¿cierto?, que puede ingresar a la célula y eso se va a ver o va a ir de la mano con el famoso potencial de acción. Y ustedes conocen el potencial de acción, ¿cierto? Despolarización, ¿cierto? Repolarización y después llega nuevamente una meseta y se vuelve a reactivar de nuevo el flujo de iones de sodio, potasio, calcio, ¿cierto? Y eso ustedes lo conocen, o sea, no, yo no les estoy contando nada nuevo. Por otro lado, tenemos receptores nucleares, ¿eso qué quiere decir? De que ya el fármaco no va a estar actuando a nivel de la membrana, sino que va a entrar a la célula y lo que va a hacer es unirse a ciertas proteínas que permiten que este fármaco pueda entrar al núcleo de la célula. Y a nivel del núcleo de la célula se generan unos sistemas diméricos, los cuales van a estar completamente relacionados con la transcripción de genes. Y esa transcripción de genes que nos va a dar una nueva información. ¿Para qué? Para la síntesis de nuevas proteínas. ¿Y esas nuevas proteínas dónde van a ir a dar? Bueno, a todos los sistemas, en este caso, de lo que son las nuevas células. Entonces, si se dan cuenta, hay fármacos que son bastante conocidos que actúan a nivel nuclear. Por ejemplo, todos los corticoides actúan a nivel nuclear. Y toda la gente los trata de consumir como si fueran pancito caliente, y en realidad es bastante complejo la utilización de estos tipos de fármacos, ¿ok? Entonces hay que tenerles mucho cuidado, mucho respeto. Bueno, después ya entramos a sistemas un poquito más complejos, como los sistemas de recaptación, que lo que hacen, en el caso, si se dan cuenta acá, todos estos que están aquí, fluoxetina, imipramina, venlafaxina y felecina, son todos antidepresivos, ¿ok? Son antidepresivos que tienen ciertas características. Pero resulta que lo que hacen es, de forma normal, por ejemplo, tú tienes una neurona serotoninérgica que es para la liberación de serotonina, y de forma normal, ¿qué es lo que ocurre? De forma normal, viene la serotonina, ¿cierto? Se libera y la serotonina debería llegar al otro receptor y seguir su curso. Así funciona. Normalmente en un paciente que está con depresión, el nivel de serotonina entre el espacio interneuronal es muy bajo o existe muy poco flujo de serotonina. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente con la serotonina? Una vez que se sintetiza, se libera, actúa y después es recaptada para volver nuevamente dentro de la célula, y existen unas enzimas que destruyen la serotonina, ¿cierto? Generando metabolitos, y de esa forma se genera un ciclo. Entonces resulta de que la serotonina no es reutilizada, sino que simplemente pasa para ser metabolizada. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? O sea, lo que hacen estos fármacos es inhibir el proceso de recaptación de la serotonina para que aumente la concentración de serotonina en el espacio interneuronal y la serotonina pueda avanzar. Y de esa forma, eventualmente, aumentar el estado del ánimo. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso cómo funciona, es súper inteligente, de hecho. De esta forma tenemos fármacos como inhibidores de la recaptación de serotonina, aquí como la fluoxetina, la sertralina, etc. Y por otro lado, tenemos otros fármacos que son los antidepresivos tricíclicos, como el caso de la imipramina, porque son 3 ciclos, fíjense, 1, 2, 3, por eso son tricíclicos, y lo que hacen estos es inhibir la recaptación de noradrenalina. ¿Por qué? Porque justo la noradrenalina con la serotonina están involucrados en el proceso de lo que es la producción, o en este caso, como la forma de poder interactuar frente a un, digamos, un curso de depresión o un curso de ansiedad, tratamiento ansioso depresivo, etc. ¿Ok? ¿Ven? Súper general. Después, cuando lleguemos al sistema nervioso, vamos a volver a ver toda esta cuestión y vamos a profundizar, ¿ok? Pero para que se den cuenta,
El receptor acá, ¿qué es lo que es? Una proteína de transporte. No es una proteína de un receptor que se encuentra en la membrana ni en ningún otro lado. Es un poquito diferente. Bueno, ya para ir entrando en lo que vamos a terminar la clase de hoy, ahora entendamos un poquito, si yo ya sé que existen diferentes tipos de receptores, tengo que entender que van a haber diferentes tipos de sustancias que van a actuar en los receptores, ¿ok? De esta forma, un receptor puede experimentar cambios en su forma, dependiendo de la respuesta que va a ejercer cuando se le unen ciertas sustancias como un agonista. Un fármaco agonista está diseñado para mimetizar al mensajero natural. Entonces, si el mensajero natural es noradrenalina, el fármaco agonista va a tener alguna característica química similar a la noradrenalina para hacer un efecto similar al que genera la noradrenalina como ligando endógeno. Entonces, eso hay que tenerlo súper presente. Los agonistas deben unirse y separarse rápidamente, y esa es otra mala concepción que existe. El fármaco, cuando llega al receptor, es como que este es el fármaco y este es el receptor, se une, ¿cierto? Y una vez que se une, se separa de inmediato. Una vez que se une, toda la respuesta para acá, segundo mensajero, etc. No es que se quede pegado, no es que va a quedar ahí, porque si no el fármaco va a quedar estancado en tu cuerpo hasta la eternidad y te va a producir un sinfín de cosas que tú no quieres, sino que quieres que sea rápido, ¿ok? Y así funciona. Entonces el agonista mimetiza al mensajero natural o ligando endógeno, ¿ok? Mientras que por otro lado, los antagonistas son fármacos para bloquear al mensajero natural. O sea, yo quiero que haga algo completamente diferente. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un mensajero natural, no sé, pongámonos en el caso, la adrenalina. Tú tienes mucha adrenalina en algún momento. Y esa adrenalina está aumentando, ¿qué cosa? El ritmo cardíaco, mucho. Está el corazón latiendo mucho, una arritmia, lo que sea. Tú le vas a dar un fármaco antagonista de noradrenalina, ¿para qué? Para que bloquee ese mensajero natural y deje de dar la respuesta o el mensaje de que tienes que aumentar, ¿cierto?, el ritmo cardíaco. Entonces lo bloqueas y ¿qué es lo que va a pasar? Como ya no va a haber actividad de la noradrenalina en exceso, va a disminuir. Y entonces ese compuesto antagonista te ayudó a disminuir el ritmo cardíaco, la presión ¿Profe? arterial, etc. Dime. Solamente va a bloquear el mensajero, o sea, bloquea el sitio el receptor lo bloquea. Claro, ¿Eso es lo que hace? bloquea el receptor, correcto. Eso es lo Ya, que se pone él para evitar que el que genera Eso. el efecto terapéutico no haga, Déjalo. no haga la acción, ¿cierto? Exactamente, lo desplaza, por decir así, al mensajero natural. Lo empuja, ¡pum! Sal de acá. Yo me pongo primero, una cosa así. Y evita que el mensajero natural haga lo que normalmente debería hacer. ¿Ok? Entonces, esa es como una explicación lógica. Y eso viene explicado acá, en este mono que está aquí. Entonces, fíjense, los agonistas, fíjense, acá tenemos un receptor, ¿cierto? Y tenemos un ligando endógeno, el natural, el nuestro, el de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a unir, ¿cierto? Porque tiene esa capacidad de reconocer, se une el ligando, ¿y qué es lo que va a pasar? Un sinfín de cosas, ¿cierto? Imagínense que está acoplado, efecto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el fármaco agonista? El fármaco agonista tiene algunas características químicas que son muy similares quizás a la molécula endógena. Entonces va a ser también reconocido por el receptor y que va a permitir que se una. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Un efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces el fármaco endógeno, o sea, el fármaco agonista, lo que hace es emular el efecto del ligando endógeno para poder generar efecto. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es de que si yo tengo, por ejemplo, muchos receptores y ligando endógeno, algunos de ellos se van a unir rápidamente y van a generar efecto. ¿Qué es lo que hace el ligando, en este caso el fármaco agonista? Potencia ese efecto. Al potenciarlo vas a tener ligando endógeno actuando porque tiene que seguir haciéndolo y a la vez vas a tener fármacos que también van a estar potenciando ese efecto. Y lo que tú estás buscando va a ocurrir mucho más rápido. Eso es lo que normalmente debe ocurrir. Entonces, el agonista es como que copia al fármaco. Claro. O sea, no, copia al ligando endógeno. Porque el agonista ya es un fármaco. Porque está el fármaco agonista, Sí, ¿me entiendes? El ligando endógeno
y digamos que esto es noradrenalina, ¿ok? Porque es endógeno, tu cuerpo lo produce. Y el fármaco es una sustancia ajena, es un comprimido que contiene una molécula. Y esa molécula tiene características similares a la noradrenalina y potencia el efecto de la noradrenalina. ¿Me entiendes? Eso es como lo que ejercen este tipo de sustancias al fin y al cabo. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Dale. ¿Qué pasa con el antagonista? El antagonista es totalmente lo contrario. Tenemos la misma historia, el ligando endógeno que se une y genera un efecto. Pero el antagonista va a tener características estructurales similares al ligando endógeno, pero quizás lo que va a hacer es, fíjense, bloquear el receptor y evita que el ligando endógeno genere efecto, o sea, no hay activación. Pero eso no quiere decir de que la célula va a quedar desprovista o bloqueada completamente. Tiene que seguir existiendo actividad del ligando endógeno, porque si no, un cuerpo sin adrenalina no funciona. Tiene que haber, pero en menor cantidad, o sea, en un nivel basal. Eso es lo que hacen este tipo de compuestos, ¿ok? No bloquean completamente, nunca, jamás van a hacer eso un antagonista, ¿ok? Siempre lo hace llevándolo a niveles basales. Y lo vamos a ver después con un gráfico. Entonces, fíjense, si yo tengo receptores con agonista, perdón, un ligando endógeno, dime. ¿Cuál sería un ejemplo de un fármaco antagonista? Ya mira, ya que estábamos hablando acerca en este caso, la noradrenalina, ¿cierto? Ya, digamos que la noradrenalina acá va a estar actuando sobre el corazón. El efecto aquí es aumentar la presión arterial, normal, de forma normal, ¿cierto? Generar, en este caso, aumento de la tensión arterial, por cualquiera de los mecanismos que pueda ocurrir, ¿cierto? Entonces la noradrenalina se une a su receptor beta, ¿cierto? Beta 1 que sería, y va a generar aumento de la presión arterial. ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, el propranolol? ¿O qué es lo que va a hacer el atenolol? Que son fármacos antihipertensivos, son bloqueadores beta, que se les llama. ¿Ok? Son antagonistas de la noradrenalina. ¿Qué es lo que hacen ellos? Van a ponerse en el receptor, ¿cierto? Y van a evitar de que la noradrenalina siga activando a sus receptores para que aumente la presión arterial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir la presión. ¿Por qué? Porque ya la noradrenalina no va a estar generando un efecto excesivo. ¿Cómo? Si tú acá vas a tener muchos receptores beta 1 y vas a tener noradrenalina generando aumento de presión arterial, ¿qué es lo que va a hacer el antagonista del receptor beta? Bloquear la gran parte de esos receptores. ¿Para qué? Para que disminuya el efecto que genera la noradrenalina, que sería aumentar la presión. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Baja la presión. ¿Te das cuenta? Sí, así funciona el teje-maneje. Ya, ahora después vamos a mostrar cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque Profe, entonces, ¿y un ejemplo de algún fármaco agonista? Que me queda más claro el ejemplo. sí, a ver, por ejemplo, en el caso del agonista, acá tú tienes, no sé, sigamos con la noradrenalina, la misma historia. Ya, imagínate que aquí tienes los receptores beta 2 del pulmón, ¿ya? Y lo que hace en este caso, la noradrenalina en el pulmón es generar broncoconstricción, ¿ok? Broncocontrae, hace que se aprieten los pulmones para que puedan generar el movimiento, ¿no? Entonces, perdón, broncodilatan, lo siento, broncodilatan, ¿ya? Para no generarles confusión. Mientras que, por otro lado, la muscarina, o sea, la acetilcolina genera lo contrario. Bueno, la noradrenalina va, en este caso, a broncodilatar, ¿ok? Si yo le pongo un agonista como el salbutamol, que se usa mucho, el salbutamol, ¿qué es lo que va a hacer? Va a potenciar el efecto broncodilatador de la noradrenalina, que lo hace por sí solo. ¿Ok? Es básicamente eso. ¿Ok? Un agonista beta 2. Mientras que el propranolol es un antagonista beta 1. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro en ese aspecto. Gracias, profe. ¿Ya? Listo. Y con esto ya podemos pasar, bueno, esto al final es simplemente sistemas de canales que al final llegan, se aperturan, permiten el flujo del cloruro, ya lo habíamos visto con los canales del GABA. Pero para terminar, ya con esto rematamos. Fíjense, imagínense de que nosotros tenemos unos receptores, ¿ok? Que están en estado basal, ¿ok? No pasa nada, no hay nada que esté sobre ellos. Y resulta de que algunos de estos se podrían estar activando como poder permitir la llegada de sustancias agonistas, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo a estos receptores les añado un agonista? ¿Ok? Si yo añado un agonista, lo más probable es de que todos esos receptores vayan a quedar poblados por agonistas, aumentando el efecto. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el estado A, que es el estado basal, donde no pasa nada, va a estar aquí. Es la línea recta que aparece acá, que no pasa nada. No ocurre ningún tipo de actividad. Mientras que cuando yo añado un agonista, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Bum! Va a potenciar la actividad de lo que yo estoy buscando. Entonces, fíjese, ve, una vez que se une el agonista, ¡shum!, se va a ir para arriba, ¿cierto? Va a aumentar esa sigmoidea, esa curva, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando añado un antagonista? El antagonista va a estar bloqueando, ¿cierto?, la actividad del ligando endógeno, pero no la bloquea al nivel negativo, sino que la lleva nuevamente o la mantiene en un estado basal. Y eso nunca lo olviden, un antagonista no genera un bloqueo completo, solo lleva a un estado basal, porque tú necesitas seguir teniendo el ligando endógeno, pero en pequeña cantidad. Y ya después encontramos otros tipos de sustancias que ya son un poco más complejas y que yo no voy a entrar en mucho detalle en ello porque no es de mucha importancia para ustedes, pero existen también unos agonistas inversos que pueden generar algún efecto inverso, que sería un efecto negativo, y por otro lado vamos a tener algunos agonistas parciales que quizás no van a estar generando tanto efecto como un agonista total, que se llama, sino que va a generar el 50% de la actividad que genera el agonista total. Y de esa forma encontramos diferentes tipos de sustancias que están actuando sobre los receptores. ¿Ok? Entonces, un agonista, ¿cierto?, da todo para arriba, ¡pum!, genera actividad. El antagonista bloquea o deja en el estado basal, no lleva a negativo, mientras que un agonista inverso sí. ¿Ok? Y hay algunos fármacos específicos que se utilizan como analgésicos opioides y algunos derivados también cardiovasculares que tienen actividad, agonismo inverso, por la forma en la cual el corazón actúa o por la cual el sistema, en este caso, ¿cómo se llama?, relacionado con el dolor también va a estar actuando. Entonces hay mecanismos muy extraños ahí y nosotros no vamos a entrar en mucho detalle en eso. Bueno, y ya con eso, al final aquí viene efectivamente un mismo esquema y yo creo que con esto ya terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto? Voy a sacar esta cosa que está por acá. ¿Todo ok? Profe, ¿Sí? Profe, ¿puede explicar el agonista inverso? Es que el agonista, a ver, el agonista, mira, para poder ponerlo en contexto. Imagínate que tú tienes imagínate que tú tienes mucho dolor. Te fracturaste un hueso, pero así mal, ¿no? Y resulta de que el dolor que tú tienes es tan grande, ¿ok?, ¿cierto?, que está siendo producido por sustancias que producen dolor, ¿cierto? Sustancias endógenas que producen dolor. ¿Se entiende, no? Ya, si tú a esas sustancias endógenas le añades un antagonista para bloquear el dolor, ¿cierto?, lo más probable es de que es tan elevado el dolor que se produce de que un antagonista no te lo va a poder llevar a la base. ¿Por qué? Porque fisiológicamente la respuesta al dolor es excesiva. ¿Qué necesitas entonces? Una sustancia que sea capaz de poder llevarte a negativo esos valores para poder disminuir el umbral del dolor. Y ahí es donde viene quizás el efecto o el uso de un agonista inverso. ¿Ok? Entonces, es básicamente eso, es tratar de emular o buscar situaciones en las cuales el organismo ya no puede responder por sí solo y tienes que forzarlo a que genere una actividad, que en este caso sea disminuir el dolor. ¿Ok? Entonces, esa sería como la explicación más lógica para un agonista inverso, en particular, o la explicación, digamos, farmacológica de cuál sería el valor que tiene un agonista inverso. ¿Okay? O sea, es llevar al negativo. Una consulta. Dime. ¿Hay un ejemplo, sería la morfina o nada que ver? Y que la morfina, claro, la morfina lo que hace al fin y al cabo es actuar sobre los receptores que están relacionados con la cadena del dolor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a generar el efecto de por sí de la morfina? Es
digamos, va a ser dosis dependiente ese efecto que va a tener la morfina sobre sus receptores relacionados con el dolor. Pero algunos derivados de opioides sí tienen efecto, que en este caso sería agonista inverso. Y ese efecto agonista inverso es para poder prácticamente bloquear el dolor de una forma que es ya inimaginable. ¿Cuál es el gran problema que existe con eso? Y lo vamos a comentar justo en la próxima clase, que es, hay un fenómeno que se llama tolerancia, ¿ok? Y después lleva a la dependencia. Y eso va relacionado directamente con la aplicación excesiva de ciertas sustancias en el organismo. Entonces, ¿cómo tú valoras eso? Bueno, hay un montón de mecanismos, pero hoy en día, por ejemplo, el asunto de los analgésicos opioides es lo que más se toma como ejemplo en estos casos. ¿Alguna otra cosa? Profe, Dime. no me quedó bien claro lo que era los ligandos endógenos. Eso en sí es un fármaco, ¿no? No, el ligando endógeno es lo que nosotros producimos en el cuerpo. Ah, ya. O sea, tú como ser humano, tú produces adrenalina, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Produces adrenalina, claro, porque la producimos. Yo te pongo un león al frente tuyo. ¿Qué es lo que vayas a hacer tú? Te vas a asustar, ¿cierto? Se te va a aumentar la frecuencia del corazón, vas a querer morir, te vas a poner a llorar, etc. Y te va a salir fuerza sobrehumana que vas a llegar a saltar una reja para escapar del león, ¿cierto? Ya, todo eso, lo que te produce eso es la adrenalina, ¿cierto? Y la adrenalina es un ligando endógeno. Tú lo produces. Y resulta de que hay fármacos que lo que hacen es potenciar ese efecto. Y a eso se le llaman fármacos agonistas, ¿ok? Porque agonizan o mimetizan el efecto del ligando endógeno. O sea, mimetizan el efecto de la adrenalina. Mientras que un antagonista lo que hace es hacer lo contrario, o bloquear ese efecto. Ya, profe, gracias. ¿Ya?